Proverbios, capítulo 15, vamos a leer de los versículos 5 al 12. Y dice la palabra de Dios. El necio rechaza la disciplina de su padre, pero es prudente el que acepta la reprensión. En la casa del justo hay mucha riqueza, pero en las ganancias del impío hay turbación. Los labios de los sabios esparcen conocimiento, pero no así el corazón de los necios. El sacrificio de los impíos es abominación al Señor, pero la oración de los rectos es su deleite. Abominación al Señor es el camino del impío, pero Él ama al que sigue la justicia. La disciplina severa es para el que abandona el camino. El que aborrece la reprensión, morirán. El Seol y el Abadón están delante del Señor, cuánto más los corazones de los hombres. El insolente no ama al que lo reprende, ni se allegará a los sabios. Podemos orar. Qué preciosa verdad estar escondidos en Cristo. Qué gloriosa verdad que aquel el cual nos ha cubierto es quien intercede por nosotros al Padre. Qué gloriosa verdad que no podemos ni debemos intentar por nuestras propias fuerzas o méritos ganarnos algo de aquel que lo ha comprado todo por los méritos de aquel perfecto Cristo. Por eso, Padre, venimos agradecidos, pero venimos hambrientos. Venimos saciados, pero venimos cada vez más necesitados de ti. Venimos enteros, completos, reformados, venimos avivados porque tú nos has dado nueva vida en Cristo, pero entendemos y sabemos que todavía estamos de este lado de la tierra. Y por eso deseamos y anhelamos matar los deseos de la carne por medio del Espíritu que ahora obra, coopera en aquellos que son hijos de Dios. Deseamos ser como aquel que nos ha comprado. Y por lo tanto, Dios, oramos como aquel que oraba: creo, ayúdame en mi incredulidad. Creo que eres mi Dios suficiente, pero hay áreas de mi vida donde no he probado esa suficiencia y por eso me arrepiento y quiero cada vez más creer y conocer de este Dios. Danos un buen tiempo hoy, mi Señor. Sé exaltado en nuestro tiempo. Danos claridad de mente y un corazón para entender. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Una de las cosas que el cristianismo bíblico enseña es que obviamente Dios lo ha creado todo bueno. Nosotros tenemos la historia completa, la historia de Dios revelada en su palabra, el cual obviamente de este lado de la gloria y de este lado de la caída, sabemos que todo no está tan bien. Nuestra vida testifica que hay cosas malas pasando, no simplemente pasándonos, pero pasando porque hacemos cosas malas. Entonces nosotros sabemos que no todo está bien. Se espera que tu conclusión de vivir en esta creación es que no todo está bien, pero que en Él estás bien. Y que por ende se necesita del glorioso Dios que ha hecho y ha prometido nuevos cielos y nueva tierra. Entonces se supone que nosotros sabemos que después de que Adán y Eva pecaron, toda la creación viene en un descenso cada vez más. Nosotros sabemos, el apóstol Pablo lo anticipa, que esta creación gime como con dolores de parto porque fue sujeta por Dios a no dar el fruto que se supone que tiene que dar por la caída. Nosotros sabemos esta parte de la historia que nuevamente lo vemos en el mundo, en la creación, en las noticias y obviamente lo vemos en nuestro propio corazón. Sin embargo, una de las grandes verdades de la Biblia y del Nuevo Testamento y de toda la Biblia es pero Dios. Yo sé que has escuchado eso varias veces y quiero animarte que cada vez que tú veas esa porción en la palabra de Dios, pero Dios, tú te detengas, respires y abraces esa verdad, porque Dios no nos dejó como se supone que esta creación tenía que ir cada vez más en descenso, con criaturas cada vez más cayendo en un estado de maldad para maldad y aún peor. Pero Dios
Es el gran anuncio del evangelio, pero Dios intervino, pero Dios te rescató, pero Dios hizo lo que tú y yo no podíamos hacer, pero Dios se supone que el creyente se ve a sí mismo y dice, pero Dios me rescató por su glorioso evangelio y yo vivo por el evangelio y para el evangelio. Y la gran pregunta es, ¿qué es el evangelio? Porque obviamente nosotros decimos, pero Dios, el evangelio me rescató, me perdonó, pero ¿qué es el evangelio? Y comienzo con esa pregunta porque no podemos llegar a Proverbios, como lo hemos estado viendo ya casi por 2 años, y asumir que lo que Salomón está haciendo, como el sabio Salomón, es darle consejos a sabia gente o gente sabia. Salomón no está tratando de que tú trates de seguir su argumento y con las lógicas conclusiones tú asumas que tú lo puedes. Es un gran peligro el cual nosotros como criaturas caídas queremos muchas veces asumir y pensar que hay algo que yo puedo hacer. Que hay algo el cual si tú me das una lista de cosas, yo logro entonces comprar o ganar un favor con Dios, aún siendo cristiano, de alguna u otra manera, mis obras garantizan que yo soy cristiano. Como que si la fuente de lo que garantiza tu estándar delante de Dios son tus propias obras. Entonces es muy fácil escuchar predicas como la que hoy vamos a escuchar e interpretarse equivocadamente y decir, ok, dame esa lista de consejos para yo hacerlo. Y entonces cuando yo lo haga, yo lo puedo ver porque yo lo estoy haciendo. Y olvidarte completamente de Dios. Entonces luego vuelvo y hago la pregunta, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Bueno, nuevamente, resumiéndolo así, podríamos decir que el evangelio son las buenas nuevas. Las buenas noticias. ¿De quién? De Cristo. ¿Pero qué de Cristo? Bueno, son las buenas noticias de la vida de Cristo. La vida perfecta del ser perfecto Cristo, el cual tú y yo no podemos ser perfectos. La vida perfecta de Cristo, que vivió perfectamente en su tiempo en la tierra, vivió perfectamente, pero no simplemente vivió. Y celebramos uno cual es perfecto y vivió perfectamente. Nosotros celebramos que parte del anuncio del evangelio es que Él murió perfectamente. Él fue crucificado, Él propició la santa ira de Dios, la justicia que Dios demandaba y que nosotros jamás podíamos hacer. Cristo, el perfecto que vivió obedientemente al Padre, se entregó obedientemente en una cruz para que el Padre perfectamente pusiera toda la santa ira sobre Él y entonces tú y yo fuéramos absueltos, perdonados, quitados esta gran ira de Dios. Pero no nos quedamos simplemente con que Cristo murió. Porque hay buenos hombres o personas sabias o maestros que posiblemente llevaron una buena causa y posiblemente hasta se sacrificaron. Y son mártires y dieron su vida, pero resulta que se quedaron ahí. Las buenas noticias del evangelio son la vida de Cristo, la muerte de Cristo, pero la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo testifica, sí, este es el Hijo de Dios, sí, este es el Salvador, sí, este es el Señor. Él vivió perfectamente, Él murió perfectamente y el Padre dijo, sí, este ha sido mi hijo y sí, este es mi hijo y yo lo levanto. Pero no simplemente fue que fue resucitado y comenzó a vivir como uno más. Las buenas noticias del evangelio hablan de la muerte de Cristo, de la vida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y la ascensión de Cristo. Cristo sentado a la diestra del Padre con toda autoridad, con todo gobierno, a favor de su iglesia, construyendo su iglesia, dándole a la iglesia el sentido de seguridad de que está siendo preservada, sostenida por Cristo. Él nuevamente es el centro del evangelio. Entonces el evangelio podríamos decir nuevamente es la vida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y la ascensión de Cristo. Pero esto es sobre Cristo, pero demanda al evangelio de Cristo una respuesta. Por eso es que decimos que el evangelio es sí, todo sobre Cristo, pero Cristo dio esto para que nosotros, aquellos los cuales creyéramos en Cristo, nos arrepintiéramos de nuestro pecado por medio del poder del evangelio del Espíritu Santo, pudiéramos decir, sí, yo soy uno contado como hijo de Dios, hija de Dios, porque me he arrepentido de mis pecados y he confesado a Cristo como el único Señor y Salvador de mi vida. Yo creo esto sobre Cristo y por ende soy considerado una nueva criatura. Soy considerado una criatura con nuevos afectos, con nuevos apetitos, con un corazón de carne para obedecer al Señor. Nuevamente en Cristo tenemos lo que llamamos novedad de vida. El Evangelio de Cristo nuevamente es el regalo de la vida de Cristo, pero precisamente el regalo de la vida de Cristo deja a personas que de descender hacia el mal son rescatadas para que sigan creciendo.
Y de aquí es lo que yo quisiera hablar sobre una vida en ascenso espiritual. Y comienzo aclarando el evangelio nuevamente porque pudiera pasar que algunos de ustedes al escuchar los próximos 5 consejos para seguir ascendiendo en tu vida espiritual, tú lo asumas como muy normal porque afuera hay muchos mensajes motivacionales los cuales te dicen, tú lo puedes, campeón. Acá te decimos, no, tú no lo puedes, campeón. Tú lo puedes, supermujer. No, tú no lo puedes, amada mujer, porque tú necesitas del supremo Cristo. Entonces, antes de confundirnos y asumir que lo que Salomón te está diciendo, mírate, tú puedes, yo quiero darte 5 consejos de estos versículos para que tú veas a Cristo y no olvides de Cristo. Estos consejos son posibles, son vivibles, pero porque alguien más lo logró por ti y lo hace en ti. Entonces, Dios quiere esto, desea esto, y tú como creyente, como nueva criatura, bajo la nueva creación, tú deseas esto. Entonces vamos a entrar en estos consejos que Salomón nos da aquí, y yo lo resumo en 5 consejos según la fuerza del Evangelio de Cristo. Lo primero es, querido creyente, acepta la instrucción. ¿De dónde yo tomo esto? Bueno, del versículo 5, cuando Richie leyó que dice, el necio rechaza la disciplina. Esa palabra disciplina podemos también traducirla como instrucción de su padre, pero el prudente es el que acepta la reprensión. Querido creyente, tú necesitas la instrucción, la reprensión, la enseñanza. Nuevamente, Salomón ya lo ha dicho varias veces, estamos en el capítulo 15, si tú nos visitas, hemos caminado 15 capítulos. Y a lo largo de Proverbios tú te vas a dar cuenta que hay ciertos temas que se repiten. Pero no es porque Salomón no quería enseñar de algo más. Es porque Salomón está agrupando enseñanzas de sabiduría para que se viva sabiamente ante este Dios con los principios de Dios. Dios es claro en lo que espera, Dios es claro en lo que Él desea. Tú y yo como criaturas debemos desear a Dios. Independientemente, querido amigo que nos visitas y quizás para ti esto es ruido, chiste o broma, tú necesitas de Dios. Porque sin Dios, seguro, si no lo has probado, lo seguirás probando y con lo más adelante, tú probarás que una vida sin Dios es una vida de descenso para descenso hasta que llegue a la muerte eterna sin Dios. Y no es una risa. Es en serio. Porque nosotros creemos que la Biblia habla en serio. Pero a la misma vez para el creyente, nuevamente te digo, es esperanza de saber que en Cristo nosotros necesitamos cada vez más ser como Cristo. Se supone que cada vez más el cristiano se tiene que ver ante el espejo de Cristo. Y verse ante el espejo de Cristo, uno le anima a ser más como Cristo, le da confianza en que Cristo está formándolo cada vez más para que entonces el cristiano sea cada vez más como Cristo. Y Salomón ya ha dicho claramente que todo cristiano, todo creyente, toda criatura sin la instrucción queda necia, queda rebelde, queda terca. Queda cada vez más probando la muerte, la cual trajo el pecado a este mundo. Queda cada vez más en un estado de descenso, de cada vez más probando lo feo del pecado sin una vida sin Dios. Ahora bien, si tú dices, bueno, Salomón dice acá que el necio rechaza la disciplina, ¿por qué es que rechaza la disciplina? Bueno, el apóstol Pablo da una clara indicación que Dios ha hablado claramente en lo que Él espera en su creación. Pero a la misma vez la tristeza es que un corazón sin Dios rechaza la instrucción de Dios. Un corazón sin Dios rechaza la instrucción de Dios. Fíjate lo que el apóstol Pablo dice. Yo te voy a leer la Biblia porque es lo que nosotros predicamos acá y enseñamos acá. Fíjate lo que dice Pablo en Romanos 1:21. Pues aunque conocían a Dios, es decir, su instrucción es clara, nadie va a ver a Dios y decir, es que yo no sabía que tú existías. Es que no fuiste lo suficientemente claro. Es que seguro si hubieras puesto un video en TikTok, yo te hubiera entendido. A Dios no le hace falta revelarnos quién Él es. Dios ha revelado quién Él es perfectamente. Entonces Pablo dice, porque aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y más adelante, esto es Romanos 1:21, en el capítulo 8, 7 al 8, te explica por qué es que se hicieron vanos en su razonamiento y qué condición es aquella que rechaza la instrucción de Dios. El apóstol Pablo dice, la mente puesta en la carne, es decir, en el cuerpo, en esta vida sin Dios, puesta en el ser humano, es enemiga de Dios.
¿Y por qué es que se enemiga la mente, el ser humano sin Dios? Bueno, porque no se sujeta a la instrucción de Dios, a la ley de Dios. Una mente puesta en el ser humano, en la carne, rechaza la autoridad, rechaza la instrucción del Señor y por ende es enemiga de Dios. Y Pablo dice, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, para Salomón y para la Biblia, aquel necio que rechaza la instrucción de Dios está revelando su condición sin Dios. Su rechazo a la instrucción de Dios es su rechazo natural de Dios. No desea a Dios, no anhela a Dios. Entonces, ante esta triste realidad de este corazón necio, es cuando nosotros decimos que la Biblia grita, pero Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia y lleno en gracia, no nos dejó así. Y como testimonio, tú estás acá. Como testimonio de que Dios no simplemente dijo un juicio para una humanidad necia, es decir, apártense de mí y sería justo de su parte, más bien en su amor nos da salvación. Y como testimonio tú sabes que has probado la bondad de Cristo si tienes vida en Cristo. Has probado que no hay cosa, obviamente que hay cosas en tu vida que no están bien, pero has probado que puedes por la gracia de Dios responder al dulce llamado del buen Padre que te dice ven acá. A esa voz del buen pastor que te dice ven acá, escucha mi instrucción, querido, pon tu nombre ahí, porque te es bien, te es bueno, escucha, así como un papá trata de ganar los afectos de su hijo. Mi amor, escúchame, por favor. Te voy a decir de una manera, te voy a decir de otra manera, te voy a dar ejemplos, no te voy a dar ejemplos. Escúchame, hijo, escúchame, hijo, escúchame, hijo. Bueno, el buen padre nos sigue hablando como un padre amoroso, diciéndonos, escúchame, sígueme. Porque lo que yo tengo son instrucciones buenas, instrucciones de vida nuevamente. Y es nuevamente Dios mismo que hace lo que el ser humano por sí mismo no puede hacer. Es quitarse esta ceguera, quitarse esta necedad para entonces escuchar cada vez más al Señor. Y por ende es que nosotros decimos que todos aquellos que están en Cristo Jesús no simplemente son nuevas criaturas, sino que ya no hay condenación en su vida. Entonces de una vida en descenso hay una vida en ascenso. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo dice lo siguiente. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre, ese viejo en descenso, nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Querido creyente, el recibir la disciplina e instrucción del Padre Celestial testifica que tú has probado cada vez más una vida en ascenso, una vida en crecimiento y no una vida cada vez más en descenso. Cada área de nuestra vida que prueba área de descenso o esta caída, tiene que probar cada vez más que Dios desea precisamente mostrarnos que ahora somos libres. Libres del dominio del pecado. Libres de la esclavitud del pecado. Libres de seguir pensando que lo que te da significado o meaning o purpose o propósito a tu vida es lo que tú quieres decir que da definición a tu propósito. Libres de estar esclavos a lo que el mundo dice, más bien ser libres para ser esclavos del verdadero Señor de nuestra vida, y este es Cristo. Querido creyente, sigue la instrucción del Señor. Sigue la instrucción del Señor nuevamente, porque en Cristo, ahora y solo en Cristo, ¿sabes qué puede pasar? Que ahora por el poder del Espíritu Santo, ahora ya puedes disfrutar el quitar por el poder de Dios todo patrón pecaminoso que te está destruyendo y que está destruyendo a quien está a tu alrededor. El Evangelio sí es la realidad de la gloriosa verdad eterna, pero el Evangelio es la gloriosa realidad del presente que gobierna nuestra vida. Nosotros proclamamos un Evangelio que nos salvó para estar con Él por la eternidad. Cristo, estamos con Él por la eternidad, pero también proclamamos un Señor que es nuestro Salvador y enseñorea nuestra vida en la acá. Deseamos probar cada vez más que es posible una vida prudente, que es posible leer Proverbios y no simplemente concluir, qué bonito sería una vida así. Qué bonito sería ser un hombre de una sola mujer que se enamore de su esposa. Qué bonito sería que mis hijos me escucharan.
Qué bonito sería trabajar esforzadamente para que Dios me bendiga. Qué bonito sería ser considerado entre los sabios, con gente sabia. Qué bonito sería. Y nosotros como cristianos muchas veces nos quedamos como que si es un cuento de mentiras, como que es ficción. ¡Wow! Qué bonito sería si eso existiera. Y la Biblia te dice, es que eso existe, porque Cristo existe y porque Cristo desea formar su imagen en ti. Si es posible, entonces dejar de ser el necio que rechace la reprensión y más bien ser prudente que acepta la reprensión. Es posible. Y para eso tienes que entender que la reprensión no es nada malo. No es lo mismo que los gritos o lo mismo que tú creciste y escuchas reprensión y tuerzas tu corazón. Y reprensión, yo no quiero eso. Y más en una cultura cuando te dicen nadie te puede reprender. Tú misma te consideras lo que tú eres y tú mismo te consideras lo que tú eres y nadie te puede contradecir. En el momento en que alguien te contradiga, mijito, sal corriendo. No, la Biblia te dice, invita a la reprensión. Acéptala, recíbela. Una persona que rechace la reprensión no es sabia ante Dios. Pero una persona que la invita, que la acepta, que la hace parte de su estilo de vida, no porque, bueno, dime lo que quieras, no lo escucho, no, más bien dímelo porque quiero aprender. Ese o esa es sabio ante el sabio Dios. Porque la instrucción viene de parte de Dios para formar a ese creyente. Y esta reprensión, instrucción, viene por diferentes medios. Dios va a usar principalmente su palabra. Y aquí es donde viene el problema del cristiano, que no lee la palabra. No la lee, no la estudia. Y tú crees que Dios va a reprenderte moviendo una hoja de un árbol, colocando una nube, o haciendo llover, o salir el sol. Dios no reprende de esa manera. Dios reprende principalmente, y nuevamente la reprensión de Dios es algo bueno. Entonces, acuerda que el Padre amoroso reprende a su Hijo que ama. Entonces, si el creyente es amado por Dios, el creyente abraza el amor de Dios por medio de la reprensión de Dios. No son términos opuestos. Reprensión de Dios significa amor. Y cada vez que el Padre Celestial te reprende, dices, wow, mi Dios, ¿cuánto tú me amas? No es que tú digas, ay, qué bonito, repréndeme otra vez. Pero tú la aceptas, tú la recibes como una muestra del amor del Padre Celestial que te quiere formar. Gracias, Dios. Pero Dios también va a usar su iglesia. La iglesia son medios de Dios para que nosotros escuchemos la reprensión de Dios. La iglesia, personas imperfectas aconsejando a otros imperfectos. Personas que quieren ayudarse mutuamente, crecer y decir, ¿sabes qué? Ayudémonos a crecer. La reprensión de Dios es por medio también de la iglesia de Dios. Sí, obviamente por medio de la predicación. Como quizás algunos sienten que yo lo estoy reprendiendo, no soy yo, es Dios, me ha reprendido a mí y por ende reprende a los que escuchan toda la palabra de Dios. Pero nuevamente la reprensión es un medio de la iglesia, es un medio de gracia, es un medio de privilegio, que tú estás en una comunidad que le interesa tanto tu alma como para decirte, vamos a trabajar contigo, mi hermano, vamos a trabajar contigo, mi hermana. Porque han trabajado conmigo y tienen que seguir trabajando conmigo. Entonces, nuevamente, por medio de la iglesia, pero obviamente también Dios usa circunstancias. Aquí es cuando nosotros, la mayoría de las veces, nos vemos en circunstancias difíciles e ignoramos que esto puede ser una reprensión de Dios. Podemos culparle al viento, al cuerpo, al que no dormí, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, al carro, al tráfico, lo que sea en lo cual tú te puedes estar enfrentando. Y a veces Dios usa las circunstancias, las situaciones de nuestra vida para que nosotros no nos quejemos, pero más bien nos podamos reflexionar y pensar, espérate, ¿por qué mi matrimonio está así? ¿Por qué mis hijos están así? ¿Por qué Michael está así? ¿Qué me pasa? ¿Por qué qué está pasando? Dios usa las circunstancias para detenernos y reflexionar en donde yo no estoy escuchando a Dios y su instrucción. Y el problema del creyente es que quiere mudarse de circunstancia a circunstancia para evitar la represión de Dios. Y Dios no funciona así. O pregúntale a Jonás. ¿Le funcionó? Cuando él dijo, no, Señor, gracias, yo me voy para otro lado. Yo uso las circunstancias. Yo gobierno, yo obro, yo soy Señor, soy soberano. Y si yo te voy a enseñar algo, yo te lo voy a enseñar. Entonces la postura del creyente es, yo quiero ser rápido a escuchar. Acepta la reprensión rápidamente, porque entre más rápido, no simplemente serás más sabio, pero entre más rápido, nuevamente disfrutarás más lo que Dios ha comprado en Cristo. Entonces, la gran diferencia que Salomón presenta entre un necio y un sabio es que nuevamente el necio rechaza la disciplina de Dios. Pero ¿por qué el sabio la acepta?
Ahora, nuevamente, podríamos discutir brevemente por qué el necio la rechaza, pero yo quiero más discutir por qué el sabio la acepta. Porque yo me imagino que todos aquí queremos ser sabios. Yo pienso, quizás estoy siendo un poco iluso, pero no creo que ninguna acá diga, ay, yo quiero ser un necio. De pronto, y quiero hablar contigo. Pero si realmente aquí hay uno que diga, mira, yo quiero ser sabio. O sea, entiéndase, quizás no entiendo lo que significa ser sabio, pero yo quiero ser sabio. Ahora, ¿por qué aceptar entonces la instrucción de Dios si tú quieres ser sabio? Bueno, tú quisieras disfrutar la libertad que Cristo ha comprado. Tú puedes, como criatura redimida, disfrutar verdaderamente la libertad. Ser creyente no es, ya no puedo hacer, qué aburrido. Ser creyente es lo que ya puedes hacer, el verdadero significado de la vida, el verdadero propósito de la vida, el verdadero hombre o mujer que Dios ha creado de ti, las verdaderas circunstancias, el verdadero fruto de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tus talentos, de tus dones. Verdadera libertad es la que Cristo ha comprado. Por ende, tú quieres ser un sabio que viva bien, escucha la instrucción del sabio Señor. Y la libertad del Señor es la que te hace libre de todo pecado esclavo, a todo pecado al cual tú eres esclavo. Nuevamente, yo creo que tienes que examinarte y preguntar, cualquier hábito de pecado que tengamos, tú no lo analizas. No es de la plataforma de me gusta, porque nadie va a cambiar así. No es que me da placer, porque nadie va a cambiar así. Tú examinas todo pecado, todo patrón de pecado, y te examinas a la luz de la sabiduría de Dios y dices, ¿en serio esto me ha traído un bien? Y honestamente, tú vas solas con Dios. ¿En serio el hablar de esta manera me ha puesto que la gente a mi alrededor me ama o más bien me rechaza? ¿En serio seguir adicto a esto me ha dado, ¡ay, qué chévere esto! Qué bonito vivir así! Mira la gente y Dios se agrada de esto. Independientemente de cualquiera sea tu hábito de pecado, ahora en Cristo puedes tener libertad. Escucha la instrucción del Señor nuevamente, porque todo aquello contrario a Dios va en descenso, corrompe, daña, y tú no quieres eso si quieres ser sabio como el Hijo de Dios que es sabio. Entonces, nuevamente, ahora sí podemos, por la gracia de Dios, apartarnos de todo aquello que es contrario a su instrucción, contrario a su esencia, su santidad, su perfección. Ahora sí lo podemos hacer. Entonces, ¿cómo yo acepto esta disciplina? Lo primero que todo creyente tiene que hacer es olvidarse de aquella idea de que algunos necesitan consejería, que algunos necesitan discipulado, que algunos necesitan ayuda, pero yo no. Yo no he llegado a ese momento. Mira, tú eres un ser humano, tú necesitas ayuda. Bueno, no, pastor, pero es que yo ahora estoy creyente. Tú eres un ser humano ahora creyente, tú necesitas ayuda. Porque precisamente ahora se te han abierto los ojos para que veas tu pecado. Más ayuda necesitas. El que necesita ayuda, discipulado, consejería, como le quiera llamar, no es aquel allá afuera, soy yo. Porque si yo quiero ser sabio, yo necesito ayuda. Y Dios provee estos medios. Entonces, nuevamente, para madurar en esto, tenemos que crecer en abrazar la instrucción del Señor. Número 2, sé generoso. La vida en ascenso espiritual es uno que acepta, recibe la reprensión, pero a la misma vez es un corazón generoso. ¿De dónde saco yo esta idea? Bueno, de los dos versículos que vemos en el 6 y en el 7. En la casa del justo hay mucha riqueza, pero en las ganancias del impío hay turbación. Vamos a llegar allá. Los labios de los sabios esparcen, siembran conocimiento, pero no así el corazón de los necios. Salomón nuevamente ya lo ha dicho, y lo vemos a lo largo de Proverbios, que la Biblia promueve, enseña, aplaude, exhorta una vida de trabajo. Si hay personas que no trabajan y creen que van a lograr algo con eso, o que ganan un favor de Dios no trabajando, equivocación. Dios es un ser trabajador. Él trabaja y todo lo que hace lo hace excelentemente y perfectamente. Por ende, la Biblia aplaude que el ser humano y el creyente use talentos, dones, para nuevamente cada vez más ver el fruto de Dios en su propio corazón. Entonces, Salomón ya lo ha dicho, una persona trabajadora, una persona honesta, porque hay muchos que trabajan pero para mal. Son muy capaces de hacer cosas, pero no muy buenas. Son capaces de entrar en conversaciones buscando su favor, en negocios para engañar. Eso no es la habilidad que la Biblia habla.
Eso no confundas el ser eficiente engañando gente con que Dios aplaude eso. De nuevamente, Salomón se ha dicho claramente, ser una persona trabajadora, honesta, íntegra, responsable, hábil y sabia, dice Salomón, es una vida honrada. Es una vida que vale la pena. Y Salomón ya lo ha dicho varias veces, lo hemos visto acá, con corona, es coronado, es galardonado, es premiado, es reconocido. En este caso, Salomón decide decir, en la casa del justo hay muchas riquezas. Y yo hago esta aclaración porque quizás algunos decimos, ay, mira, esa no es mi casa. En mi casa hay mucha pobreza. Y está bien, pero nuevamente no queremos decir que una vida sabia inmediatamente lleva riquezas. Pero lo que Salomón está diciendo es una vida prudente, una vida responsable, una vida que realmente es caracterizada por ser responsable, intencional, metódica, ordenada, que quiere crecer y quiere ascender. Es una vida nuevamente que reconoce las bendiciones de Dios. Y no simplemente las reconoce, pero una vida que reconoce las bendiciones de Dios y los dones de Dios y los talentos de Dios, es una vida que reconoce que todo viene de Dios. Y cuando tú logras entender que todo viene de Dios, ¿qué pasa? Eres generoso. Cuando tú reconoces los dones que tienes, los talentos que tienes, la posición que tienes, el dinero que tienes, y tú lo acumulas más, tú has olvidado la fuente de todo lo que tienes, este es Dios. Pero cuando te ves como una fuente, como un recipiente de esta fuente, entonces el corazón del creyente en ascenso es caracterizado cada vez más por ser un corazón dadivoso, generoso, entregado. Y obviamente todos tenemos que crecer en esto. El sabio no mira lo que tiene para ver cómo lo acumula más, cómo guarda más, cómo lo esconde. Ese no es sabio, lo hemos visto. Y obviamente Cristo nos enseña esto en el Nuevo Testamento o en las bienaventuranzas. Más bien, lo que vemos en la Biblia es que el sabio es un buen mayordomo de lo que Dios le ha dado. Y como tal, él se ve. Esta persona honrada es aquella que en su casa hay riquezas, pero ¿para qué? ¿Para acumular? No, para distribuirlas eficientemente, entregarlas correctamente, porque es un recipiente de la gracia de Dios y entrega esta gracia. Pero nuevamente, esto es importante porque las distribuye sabiamente. Yo creo que vaya rápidamente a 2 de Corintios. Yo creo que vaya a 2 de Corintios porque Pablo y Salomón se ponen de acuerdo. Y haz de cuenta que estamos tomando un buen café con ellos y ponemos a Salomón y a Pablo. Y le decimos, venga, Salomón y Pablo, ustedes hablaron de las finanzas, de cómo uno debe entender ser un generoso. Explícanos. Salomón nos acaba de decir, una vida honrada, una vida bendecida, es una vida que reconoce que todo viene de Dios, trabajador, excelente, y él entrega, él da, él es generoso. Una vida necia, acumula para sí, una vida sabia, da para otros, honrando a Dios y ayudando a otros. Y Pablo dice, wow, Salomón, me encanta eso. ¿Sabes qué? Creo que tienes toda la razón. Sin embargo, Salomón, yo sé que tú mirabas y anticipabas a un Salvador. Yo ahora tengo la relación. Y yo sé que ese Salvador que tú anticipabas, que yo, Salomón, se llama Cristo. Y por ende, el sabio no es sabio simplemente porque reconoce que todo viene de Dios. El sabio es sabio porque entiende que el sabio por excelencia es Cristo. Y entonces el sabio puede reconocer que Cristo se ha entregado para hacernos ricos espiritualmente. Por ende, la riqueza mayor no es la material, es la espiritual. Y si yo tengo en orden la riqueza espiritual sobre la material, será mucho más fácil desprenderme de lo material porque nadie me puede quitar lo espiritual que Cristo ha comprado. Y Pablo dice esto en 2 Corintios, yo creo que tú lo veas, capítulo 8, versículos del 7 al 9. Pero así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean también que también abunden en esta obra de gracia. Esta obra de gracia es una ofrenda que se está levantando para la iglesia de Macedonia. La iglesia de Jerusalén. Y Pablo toma a los macedonios como ejemplo. Y le habla a la iglesia en Corinto y le dice, miren, ustedes como crecen en todo, crezcan en esta obra de gracia. Y la palabra gracia es clave para acá. Porque no es una obra humana. Dios hace esto. Esta obra de gracia, dice el apóstol Pablo, porque conocen, dice en el versículo 9, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Obviamente y tristemente, el Evangelio de la Prosperidad toma esto y piensa en esto. Decimos,
Qué cosa más absurda, qué falacia más grande que tú corrompas la gracia de Dios por una cosa que se llama billete. Esto no es lo que Cristo está diciendo acá. Cristo no está diciendo, mira, Él se hizo pobre, por lo tanto tú eres rico. Tú tienes que ser rico. Tienes que dar, danos más, danos más. Pablo dice, tú no has entendido el argumento. Lo que yo estoy hablando es que tú eres rico espiritualmente, para que tú veas lo material desde una perspectiva espiritual. No veas lo material desde una perspectiva material. Quítate el cassette del Evangelio de la Prosperidad, por favor. Te hace daño y aparte te hace más egoísta, porque piensas en ti. ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? Y lo peor, te conviertes en un negociante con Dios y nadie negocia con Dios. Nadie negocia con Dios. Entonces, más bien, ¿qué es lo que hace el creyente que quiere crecer y ascender en su vida espiritual? Bueno, pasa la página, por lo menos si estás con la misma Biblia que yo tengo, y mira lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 9, versículos del 7 al 8. Esto es lo que dice Pablo ahí en el capítulo 9 de 2 de Corintios. Que cada uno dé como propuso en su corazón. El sabio planea cuánto va a dar y cómo va a dar. No es por impulsos. No es por ciérreme las puertas, Mateo, el pianito acá y hágale. Emociones. Que la gente dé, que la gente dé. Eso no es lo que Pablo dice acá. Como cada cual propuso, el sabio planea, vive ordenadamente y su dar es un testimonio de que da sabiamente, ordenadamente, continuamente, disciplinadamente. Él quiere ser sabio. Da ordenadamente y dice, no por mala gana ni por obligación. El Evangelio de la Prosperidad es por mala gana y por obligación. Y Dios dice, como lo vamos a ver más adelante, eso no me honra. Yo no estoy dependiendo de tu dinero porque yo soy rico, lo tengo todo, no dependo de tu dinero. Tú sí dependes de mí. Entonces el apóstol Pablo dice, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede, es el único que puede, hacer que toda gracia abunde para ustedes. Nuevamente, si la palabra gracia aquí es un contexto de ofrenda, el apóstol Pablo dice, mira, Dios es aquel que puede dar que esta gracia abunde para ustedes. Es decir, hay una matemática de Dios que el Evangelio de la Prosperidad ha torcido. Pero la matemática de Dios es nuevamente, a fin de que teniendo siempre en todo lo suficiente, Dios da. En todas las cosas abunden para toda buena obra. Es decir, las matemáticas de Dios son las siguientes. Cuando tú entiendes que todo viene de Dios y tienes un corazón desprendido por lo material, y es un corazón generoso porque entiende que todo es de Dios, no para acumular, entonces nuevamente el corazón del creyente da. Y a ese que da con ese corazón dispuesto a honrar a Dios porque no ha hecho del dinero su Dios, Dios dice, ese es uno que ha entendido cómo es que se manejan las finanzas y las riquezas. Aquí hay más, aquí hay más. Y entre más este creyente recibe, no dice, ay, qué mejor, venga una casa, venga otra cosa, otra cosa. Él dice, espérate, Dios me ha dado. Él me ha confiado. ¿Cómo distribuyo lo que Dios me ha dado? ¿Cómo nuevamente uso lo que tengo para Él? Porque el problema no es el dinero. El problema es lo que yo hago en mi corazón con el dinero. Y Pablo vuelve y dice lo siguiente, yo quiero ir allá porque lo quiero explicar claramente, como Pablo dice en 1 Timoteo 6 lo siguiente. Nuevamente hablo todo esto es porque el sabio es generoso como Salomón lo dice. En su casa hay riquezas, Él las distribuye, pero nuevamente tú nunca vas a entender lo que es ser generoso a menos de que te veas ante el generoso que te dio vida en Cristo. Y nunca vas a ser generoso si tú lo ves de una plataforma material y no espiritual. Y el apóstol Pablo dice a Timoteo en 1 Timoteo 6, del 9 al 10, hablando del dinero, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y eso es lo que Salomón ha dicho. Querido joven, guárdate de la ganancia rapidita del dinero. Guárdate de amar el dinero tanto y de pensar que lo que te va a llenar es el dinero, lo material. Guárdate porque en el momento en que tú lo hagas, dice el apóstol Pablo, dice Salomón y obviamente lo dice Dios, en el momento en que quieras enriquecerte sin propósito y sin entender por qué Dios te puede enriquecer, que no está malo, caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, en una vida en descenso cada vez más peor. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron, y esta palabra es clave porque vamos a verlo en Salomón, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores.
En la casa del justo hay muchas riquezas, pero en la ganancia de los impíos hay turbación, perdón. Nuevamente, las riquezas no son malas, porque Dios es el Dios que tiene todo, es dueño de todo. El problema es lo que yo hago con el dinero en mi corazón. Nuevamente, crecer en sabiduría es aquel que se ve con los dones de Dios, con las riquezas de Dios, y es un agente más para usar eso que Dios le ha dado. Pero a la misma vez, Salomón también dice, no te olvides que no simplemente es ser generoso con lo material, es ser generoso con tus palabras. Por eso es que Salomón dice, los labios de los sabios esparcen conocimiento. Y aquí es nuevamente donde pensamos, como lo hemos visto ya a lo largo de esta serie, cómo estoy usando mis palabras, cómo estoy siendo generoso, porque también la generosidad tiene que ser con lo que yo hablo y con lo que yo digo y cómo yo lo digo, cómo estoy esforzándome por comprender doctrinas de la palabra, cómo puedo bendecir a mi casa, a los de a mi alrededor, con un conocimiento más profundo de la Biblia. Tú te puedes pensar o te puedes imaginar que el ser generoso con tus palabras tiene que ver con qué tú conoces de Dios o lo que tú conoces de Dios. Puede ser que tú estás siendo egoísta en tu casa porque tú no estás conociendo de Dios. Y hasta que eso no haga clic en tu mente y diga, espérate, yo soy llamado a ser generoso con mis palabras. Y mis palabras tienen que surgir primeramente de las palabras de Dios, porque el apóstol Pedro dice que el que hable conforme las palabras de Dios, y el que sirva conforme las fuerzas de Dios, para que en todo Dios sea glorificado. Entonces, nuevamente, puede ser que una de las cosas que puede hacer clic en tu mente, seas mujer y seas hombre, o hombre, es que tú puedas decir, Dios me está llamando a ser generoso, no simplemente con lo material, pero Dios me está llamando a ser generoso con mis palabras. Y las palabras generosas son informadas por un Dios generoso. Y no vas a ser generoso con las palabras que Dios te ha puesto si tú no conoces a este Dios que te ha puesto sus palabras. Y esta generosidad surge de la generosidad suya en su palabra. Y si no la conocemos, jamás seremos generosos con nuestras palabras. Por lo tanto, piensa en el impacto que Dios quiere hacer por medio de ti con los recursos que Dios te ha dado, pero con las palabras que Dios te ha dado. Piensa cómo Dios desde ya te equipas independientemente de tu edad. Mírate joven, mírate adulto o ya en la etapa mayor. Sé generoso con lo que Dios te ha dado porque le darás cuenta a Él tanto de tus palabras o de tu conocimiento como lo material que Dios ha puesto en tu corazón. Entonces déjame ir al consejo 3. Busca el deleite y el amor de Dios. Eso es vital. Salomón lo dice en el versículo 8 al 9, es unos textos increíbles. El sacrificio de los impíos es abominación al Señor, pero la oración de los rectos es su deleite. Abominación al Señor es el camino del impío, pero Él ama al que sigue la justicia. Si te preguntaran en qué se deleita Dios, ¿tú qué dirías? Si te preguntaras qué es lo que Dios ama, ¿tú qué dirías? Porque se supone que tú y yo tenemos que buscar en lo que Dios se deleita. Y tenemos que amar lo que Dios ama. Y ese texto nos da una idea bíblica de lo que Dios tanto como atesora o como lo ve valioso o como el deleite suyo, como también lo que Dios ama. Y esto nuevamente es que Dios ama y Dios se deleita en un corazón entregado por Él y para Él. Dios no está interesado en lo que tú haces sin amor para Él. Dios no está interesado en la lista de cosas que haces. Fui a la iglesia, check. Leí mi Biblia, check. Oré, check. Listo, estoy bien delante de Dios. ¿Y lo hiciste con amor? Ah, no, pero ya lo hice. De nada sirve. Dios no se agrada, nuevamente, porque Dios no está necesitado de que vengamos a la iglesia. Dios no está necesitado de que estudiemos su palabra, porque bueno, se va a sentir mal el maestro que no leamos su Biblia. Dios no está necesitado de que oremos con Él, porque a él le hace falta hablar con alguien allá arriba. Dios lo que está buscando en tu corazón y en mi corazón es un deleite y amor por Él. Y cuando Dios ve eso, Él se deleita en eso. Por ende, el creyente que se deleita en Dios quiere deleitarse en las cosas que deleitan a Dios. Y es un corazón que lo ama, que lo atesora. Pero nuevamente, para nosotros es tan natural ver lo externo y vernos y evaluarnos si estamos ascendiendo en lo que estoy haciendo y no en lo que yo soy. Tanto es así que hace como un mes terminé de leer 1 Samuel y tú sabes el caso de rey Saúl que peca delante de Dios y Dios le quita su reinado y envía a Samuel para que Samuel escoja y unja al próximo rey.
vienen todos los hijos de Isaí, todos los hijos del padre David, vienen todos los hermanos de David, y él ve uno y dice, este va a ser el próximo rey. Y Dios le dice, no mires a su apariencia, ni lo alto de su estatura. Puede ser que el tipo era un man alto. Porque lo he desechado. Samuel vio el físico de este hombre y dijo, este es. No necesitamos un rey pinta, un rey alto, porque ese nos va a dar a nosotros lo que nosotros queremos. Y el Señor le dijo, estás equivocado. Estás equivocado. Porque Dios no ve como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Nuevamente, es muy fácil y confundirnos con que Dios haga en lo que yo hago sin ser lo que yo soy. Él se deleita en lo que yo hago con mis manos. Ya leí mi Biblia, ya fui a la iglesia, lo que sea que más hagas. Ya oré con Él mientras que iba manejando. Metí unos cuantos gritos, pero ahí oré. Dios no se deleita en las cosas que hacemos si no las hacemos con amor por Él. Dios no se deleita en eso. El sacrificio de los impíos es abominación. Y tanto es así que Cristo dice que algunos, o Salomón, que algunos impíos como que querían manipular a Dios, buscando el favor de Dios. ¿Qué es lo que hacen? Voy a hacer algo que yo creo que los cristianos hacen. Voy a orar. Sigue siendo algo impío. No importa si oras o no oras. El punto es que lo que Dios ve es el corazón adentro de nosotros. A Dios le interesa nuevamente que nosotros lo amemos porque Dios se deleita en lo que nosotros nos deleitamos. Y si nuestro deleite está en otra cosa más que Dios, Dios no está siendo deleitado. A la misma vez, el profeta Oseas, como profeta tenía una función de recordar al pueblo de Dios lo que no estaba haciendo delante de Dios. Como profeta tenía la formación y la tarea de guiar al pueblo de Dios hacia Dios. Y una de las cosas que el profeta Oseas dice en el capítulo 6, versículo 6, porque me deleito más en la lealtad, me deleito más en la misericordia que en el sacrificio y en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. ¿Has confundido algo, querido pueblo de Israel? Y por ende vamos a ver que Cristo repite lo mismo. ¿Has confundido algo, querida iglesia? No me importa tus holocaustos, no me importa los sacrificios que tú hagas. No estoy detrás de tus sacrificios, estoy detrás de tu corazón. No me importa cuánto has dejado de hacer, si este dejado de hacer no es por mí, por Dios. Dios está más interesado en nuestro corazón, en que ascendamos, de que crezcamos internamente en lo que nadie ve, cuando nadie te ve. Dios está interesado en eso. Ahí es cuando tú te vas a dar cuenta, querido Michael, si estás ascendiendo o no. Si cuando estás solo eres lo que eres delante de Dios, o que cuando estás delante de otra gente eres lo que eres aún delante de Dios, porque Dios está en todo lugar. Por ende, nuevamente, una vida que asciende cada vez más es una vida nuevamente que quiere crecer glorificándole a Él, no pensando que Dios está más interesado en qué es lo que yo hago, olvidando qué es lo que hay en mi corazón. Por eso Cristo lo repite en Mateo 9:13, pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, nuevamente, obviamente, todos esos actos de piedad que Salomón dice, no es que Dios esté en contra de tu oración. No es que Dios esté en contra que vengas a la iglesia y diga, ay, qué bueno, entonces como tengo que ir a la iglesia porque el pastor dijo, no, estarías violentando el texto de Hebreos y la naturaleza de ser iglesia. El congregarse para un creyente no es opcional, no es de sentimiento. Uy, hoy amaneció lloviendo, yo no quiero ir a la iglesia. No, es una decisión que entiende que lo que Dios está buscando, que yo le venga a adorar de corazón, independientemente del día o cómo yo me sienta, porque Dios ve mi corazón, a Dios le interesa eso. Vaya y aprendan lo que quiere decir misericordia, porque a Dios no le interesa lo que yo hago, sino lo hago para Él. Entonces, nuevamente, ¿cómo sabemos si estamos creciendo? Bueno, cuando vemos en nosotros un corazón rendido ante Dios. ¿Cómo yo sé que estoy creciendo? Bueno, cuando yo veo mi corazón más postrado ante Él, cuando lo veo más rápido de reconocer, o cuando lo veo que después de un tiempo no he reconocido que estoy mal y tarde o temprano tiene que pasar que Michael se venga ante esa situación y decir, wow, mi Señor, te he ofendido, perdóname. Pensar, cuando tú te despiertas a leer la Biblia, no lo hagas como yo lo hacía antes. Uy, Dios se va a enojar si no leo la Biblia. Ese era yo, honestamente. Hace años atrás. Dios se va a enojar. Dios se va a enojar. O de pronto mi novia, en entonces era mi esposa, Gaby, me va a preguntar, ¿y tú hiciste tu devocional, Michael? Imagínate, yo decirle no.
Entonces yo lo hacía porque Dios se iba a enojar o porque a veces se podía enojar. Y no lo hacía por amor a Dios, ni mucho menos por prepararme para poder amar a Gaby liderándola. Y Dios me tuvo que mostrar, querido Michael, no me importa cuánto tú leas la Biblia. Si tú lo haces porque Dios está con una correa esperando a ver si lo lees o no, tú no me estás amando. Más bien ahora te despiertas diciendo, estoy vivo. Uy, no puede ser. Qué bendición. Gloria a Dios. Mi Dios, me has despertado. ¿Quieres tener tiempo conmigo? Yo quiero tener tiempo contigo. Qué bendición, Señor. Yo voy a mi lugar porque mi Padre me quiere hablar. Y yo voy allá a estar con Él porque lo deseo, porque lo anhelo, porque lo necesito. Y cuando no siento ganas de leer la Biblia, la leo y la leo y la leo y la leo hasta que me den ganas por su poder leer la Biblia. Eso es lo que hace un amor que persigue a aquel que ha sido el que nos ha perseguido a nosotros. Una vida en ascenso es una vida que testifica públicamente que su todo es Cristo. Cuarto, mantén tu camino y tu corazón delante del Señor. Ya vamos terminando, créanme. Versículos 10 y 11. La disciplina severa es para el que abandona el camino. El que aborrece la reprensión morirá. El Seol y el Abadón están delante del Señor. Cuánto más los corazones de los hombres. Mira, estos versículos hay que masticarlos y tienen que llevarte a reflexionar y pensar, porque nuevamente cuando yo lo estudié, creo que ha estado en mi mente y me ha pesado entender cada vez más lo que este texto dice. En el buen sentido, estos dos versículos son muy fuertes. Tan fuertes son que mucha gente no los comprende o no los quiere escuchar o no los quieren predicar. Porque la verdad de lo que estos textos enseñan es, nuevamente, que debería ser como un llamado a despertar, como la alarma que te suena todos los días para ir a trabajar. Ese texto debe servir como una alarma. Debe sonar como una esperanza de instrucción de Dios, nuevamente, para que tú entiendas la seriedad de la santidad de Dios y la seriedad de tu propio pecado. Debe ser como una alarma que te prendan y decir, nuevamente, si yo no soy un creyente y sigo rechazando la instrucción del Señor, yo tengo un destino asegurado, el destino del Seol, que es el lugar de los muertos, pero también Salomón agrega la otra palabra y es el lugar del Abadón, que quiere decir el lugar de destrucción. Por ende, cualquiera podría decir, bueno, pero qué chévere, el Seol, el lugar de los muertos, y el lugar de Abadón, el lugar de destrucción. Bueno, de todas formas, allá lo voy a disfrutar porque allá no está Dios. Y Salomón dice, el Seol y el Abadón están delante del Señor. No hay lugar, ni siquiera el lugar conocido como el infierno, donde Dios no gobierne. Hace poco yo les compartía a alguien de Cristo y esta persona me decía, mira, lo que pasa es que yo realmente quiero el infierno. Y yo, ¿sí? ¿Tú quieres ir al infierno? Sí, yo quiero el infierno. ¿Por qué? Porque mira, allá voy a tomar, allá voy a estar esto, allá voy a estar con las no sé qué. Yo no voy a disfrutarme al infierno y voy a estar feliz. Y honestamente casi me dieron ganas de llorar. Y miraron y decirle, mira, tú no tienes ni idea de lo que es el infierno. Yo creo que tú has creído un juego de lo que es el infierno. Pero el infierno no es un lugar de disfrute. El infierno no es un lugar de disfrute. El infierno es el lugar donde el resto de la eternidad, el Dios Santo, llevará a cabo su santo juicio bajo su santa ira sin final alguno. No hay final. Ay, pastor, pero ¿por qué hablamos de esto si la gente se va a ir? Alguien tiene que decirte, querido amigo, que el infierno es real. Y yo prefiero ofenderte, pero que escuches la realidad de una vida sin Cristo. Y al ofenderte, lo que estoy haciendo es amándote. Porque me interesa tu alma, querido amigo. No sigas pensando que el pecado es cualquier cosa. Porque los que siguen rechazando la instrucción del Señor verán la ira del Señor. Para el creyente, al contrario, gracias a Dios en Cristo, que Cristo propició toda la santa ira de Dios. Pero por ende, el creyente que sabe la realidad del infierno y de la ira santa de Dios, a la misma vez sabe lo que costó esto. Él o ella saben el disfrute que hay en Cristo y la seriedad del pecado porque le llevó la vida a Cristo en una cruz. Y por ende, él o ella siguen el consejo de Pablo en Filipenses. Guarda y trabaja, esfuérzate en tu salvación, con temor y temblor, dice Pablo en Filipenses 2, del 12 al 13, con temor y temblor, porque es Dios quien obra en ti. Entonces, como querido creyente,
tú tienes que mirar nuevamente el deseo tuyo de mortificar el pecado. Sigue nuevamente con tu camino y tu corazón puesto delante del Señor. Sigue consciente nuevamente de la bendición que es estar delante del Señor 24 horas al día, que te sirva para alejarte del pecado, pero que te sirva para confesar el pecado. Para decir, sí, no somos perfectos. Y alguno lo está visitando y puede decir, llegué a la iglesia perfecta. Siento desanimarte, pero has llegado a una iglesia imperfecta. Una iglesia que está compuesta de pecadores. Pero quiero animarte que ha llegado a una iglesia que profesa un Cristo que nos ha redimido. Y por ende hay esperanza. Para el creyente que ha venido derrotado con su pecado y dice, es que yo ya soy así, yo quiero decirte, no sigas con eso, con esa mentira en tu mente, porque por Cristo puedes seguir probando que hay verdadero disfrute. Entonces, confiesa tu pecado, arrepiéntete, cree en Jesús como Señor y Salvador, querido amigo y querido creyente, prueba nueva vez más, cada vez más el disfrute de la salvación. Y por último, ama y anda con el sabio. Esta palabra la saco del versículo ya 12. El insolente no ama al que lo reprende, ni se llegará a los sabios. Es decir, el insolente, el necio, odia a todo aquel que lo reprende y le enseña. No quiero, fuera de aquí, y por ende no se va a asociar con sabios. Pero todo lo contrario, el sabio. El sabio ama al que lo reprende. Dice, gracias por enseñarme. Gracias por decirme que no estoy bien. Gracias, gracias, gracias. Nuevamente, Salomón comienza, acepta la reprensión. Y Salomón termina diciendo, ama la reprensión y ama al que te está reprendiendo. No lo veas como tu enemigo. No lo veas. En muchas ocasiones a los pastores nos vas a ver como tus enemigos. Pero míranos como tus socios, como tus compañeros, como tus pastores, que darán cuentas a Dios por tu alma. Y por ende, mi trabajo no es sobarte la espalda, ni decirte qué bonito eres, qué poderosa eres. Porque se supone que la congregación debe hacer lo mismo con los pastores. Examinándonos, mirándonos, ayudándonos, porque es un trabajo en equipo. Es una labor donde entre más el sabio ama al sabio, más se quiere juntar con sabios. Entonces, ama la amistad de sabios y rechaza la amistad de los necios. Ama la amistad de los sabios para que, como Salomón dice, aquel cuyo oído escucha las reprensiones de la vida, morará entre los sabios. Nuevamente, tenemos gran vida en Cristo para vivir esta vida. Y la gran bendición de Dios es que Dios quiere que tú asciendas, crezcas en tu vida espiritual para que ayudes a otros a crecer espiritualmente. Así que gracias a Dios que nos ha guiado a Él para nosotros ser instrumentos de Dios para guiar a otros a Cristo. Vamos a orar. Padre Dios, te damos tantas gracias por tu palabra, te damos tantas gracias por tu evangelio, te damos tantas gracias porque nos has instruido, mi Dios, y principalmente como aquel que ha sido instruido durante la semana preparando esta prédica, yo te doy gracias por tu instrucción, mi Dios. Gracias porque tu amor es tan real que nos has dado tu palabra verdadera y nos has presentado a un Cristo verdadero para recordarnos que nuestro pecado es verdadero, pero que nuestra santificación es verdadera. Ayúdanos, Dios, te lo suplicamos, a mantener nuestra mirada en Cristo, mi Dios, y desear ser más como Él. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.